Buenos días, hermanitos. Bienvenidos sean a la casa de Dios. Les voy a invitar a que busquemos Mateo, capítulo 21. Vamos a ir al verso 14, 15 y 16. Vamos a encontrar muchas veces en la Escritura que el Señor le dice a la audiencia, le dice: ustedes han escuchado, y entonces dice una frase, y después él corrige y dice: pero yo les digo. Cuando dice habéis escuchado o les habían dicho, significa que muchas veces es una tradición judía, no es algo que esté como mandato de Dios. Mateo 21, versos 14, 15 y 16. Pero cuando el Señor dice escrito está, es porque está en la Escritura o porque Dios mismo lo manda, ¿sí? Y aquí vamos a ver una parte donde dice escrito está. Entonces, muchas de las veces confundimos cosas que son tradición judaica contra cosas que el Señor ha establecido. Dice, cuando lo encuentre, le invito a que se ponga en pie, Mateo 21, versos 14, 15 y 16. Y si no trae Biblia, también le invito a que se ponga en pie por reverencia a la palabra de Dios. Dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: ¿sí? ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Ahí el Señor está aceptando alabanza hacia sí mismo porque Él es Dios. Está recibiendo reconocimiento porque Él mismo es Dios. Pero está diciendo algo bien interesante. Dice: ¿no habéis leído? Está refiriéndose al Salmo 8, verso 2, que dice justo esto. Dice: nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Cómo son ellos? A diferencia de los adultos. ¿Cómo es un niño? No nos dice el Señor: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque un niño, además de tener pureza, tiene confianza en su padre, tiene confianza en lo que le dicen. No hay duda en lo que le dicen, y uno como adulto cuestiona, pregunta, duda, empieza a hacerse muchas conjeturas de cosas. Pero un niño, a pesar de lo que vea, está confiado en lo que se le prometió, está confiado. Y entonces nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es bueno, es justo, y en muchos otros atributos que hemos visto. Pero también es un Dios que se complace en la alabanza de los niños. Y este día, este lugar hermosea por la presencia de nuestros niños, y por lo cual yo estoy muy contento. Y yo creo que ustedes como familia que vienen juntos, no solamente vamos a adorar el día de hoy como un solo cuerpo en Cristo, sino familias completas. Vamos a estar después de mucho tiempo, y es un motivo para estar de verdad muy agradecidos con Dios. Dios ha permitido esto, y la alabanza y el reconocimiento es para Él porque así lo ha permitido. Entonces vamos a cantarle a nuestro Dios, y lo que lea acerca de su palabra, si hay algo que está ahí escrito en los cantos que vamos a entonar y que todavía como que no me cae bien el 20, confíe en eso. Lo que está ahí escrito en cada uno de los cantos, el Señor lo ha hecho, el Señor lo está haciendo, y muchas de esas cosas Él las hará. Hemos visto a través de la historia que Él cumple todo lo que promete, y así será hecho. Entonces vamos a orar y después vamos a empezar el tiempo de alabanza. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, nos edifica, nos transforma, nos renueva, cambia nuestra forma de pensar, porque es verdad todo lo que está ahí, Señor, y tu Espíritu Santo nos da certeza de eso. Dios permite que traiga convicción cada día tu palabra a nosotros para creerte más y más y estar confiados en ti, Señor, que estar confiados en Jesucristo, que es nuestra roca eterna. Estar confiados en la obra del Espíritu Santo, que seguirá perfeccionándonos hasta el día de tu venida, Señor Jesús. Y en este día te damos muchas gracias, Señor, por juntarnos, no solo como iglesia, sino también como familias completas, Señor. Todo el cuerpo de Cristo está aquí, Señor, que tú has traído en esta congregación, Señor. Te damos gracias por nuestros niños. Te rogamos, Dios, que seas tú cuidando su corazón, guardándolo, Señor, y moldeándolo a la forma que tú quieres, Señor. Gracias por sus maestras,
que entregan mucho de su vida, Señor, para que estos pequeños sean formados, y nosotros como padres seamos los principales responsables, dándoles del pan de vida que es Cristo cada día, Señor, y dándoles buen testimonio de ti, Señor. Nos gozamos por estar todos juntos, Señor, a quienes somos adultos y somos ya grandes. Dios, danos un corazón de niños, Señor, danos una mente limpia, con pureza, Señor, una mente confiada en ti, Señor, una mente que confía en el Dios de los ejércitos, el cual es poderoso para hacer todas las cosas y guardará todo lo que ha prometido para cumplirlo y hacerlo el día que Él lo ha pensado y lo ha decretado, Señor. Nos dejamos en tus manos, Dios. Queremos cantar alabanza, danos la sencillez como los niños, Señor, danos el gozo y la alegría que hay en ellos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta alabanza suba hasta tu trono, Señor, como olor fragante, y que tu nombre y solo tu nombre sea exaltado, porque tú eres Dios verdadero, Dios santo, Dios justo, Dios eterno, Dios amable, Señor, el Dios con infinito amor que nos ha salvado y que nos ha libertado. Exaltado seas por todo, Señor. Amén y amén. Vamos a decir como dice este canto: ven, es hora de adorarle. Hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Tenemos un Dios poderoso. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos
lengua de los mudos cantará. Tenemos un Dios poderoso. Amén. Él es el Poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, al poderoso de Israel, al poderoso de Israel. Con el mismo gozo que cantamos ahora, es a cantar de su esplendor. Jesucristo y el Padre uno son, y el Espíritu Santo también. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día, Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios.
Glorificamos su nombre que es por sobre todo nombre. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todas las cosas, Señor. Tu nombre lo invocamos, Dios, y tinieblas desaparecen, Señor. Oscuridad, Dios, temor, todo se va, Señor, en tu nombre, porque tienes autoridad por sobre todas las cosas. Tú eres el que ha vencido, Señor. Tú eres el que del que habla la Escritura y dice que tu nombre es vencedor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Gracias, Señor. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a
y por siempre reinará. Él es Jesucristo nuestro Señor. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, el vivo está, el vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, el vivo está, el vivo está. Si tienes el gozo de la salvación del Señor, dilo conmigo. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, me entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Última vez. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, y los niños me hacen favor de pasar a sus salones.
deleitó con la alabanza de los niños principalmente. Entonces damos gracias a Dios por lo que hace. Y no se espante, esta afonía es por andar saliendo a la calle con el cabello todo mojado y exponerme al aire acondicionado, entonces no tenga miedo. Bueno, pues nos sentimos muy contentos, como había dicho hace un momento ya, de tener nuevamente aquí a nuestros niños. Hay que darle gracias a Dios por ello y hay que orar mucho por sus maestras también, que hacen un trabajo muy, muy, muy intenso en estar preparando su material para cada clase. El día de hoy vamos a tener el primer convivio mensual y lo vamos a tener aquí en el parquecito. Entonces los invitamos a todos a que nos acompañen ahí en el parque y pues si alguien gusta traer algo para comer o vamos a pasar un tiempo muy padre. Queremos hacer coinonía, queremos conocernos más, queremos aumentar el amor entre nosotros, la fraternidad, que sea de edificación y que no nada más nos conozcamos la nuca, ¿no? Porque casi siempre llegamos y en cuanto termine el servicio pues nos retiramos, ¿no? Aprovechemos para crecer y estimularnos los unos al otros, al amor y a las buenas obras, como enseña la palabra. Con respecto al teléfono, queremos pedirles que utilicen la Biblia impresa, porque el teléfono nos trae muchos distractores, entonces les voy a pedir que lo pongamos en modo avión o que lo pongamos en modo vibrador si es que estamos esperando una llamada o algo urgente, y que si nos vibra el teléfono pues tomemos el tiempo necesario por allá afuera. Esto porque si usamos la Biblia en el celular, muchas de las veces nos llegan notificaciones y a poco nos decimos, ay, ¿qué me dirá la comadre o el compadre? O de pronto aparece ahí gol del Cruz Azul y ahí andamos viendo en pleno servicio. Entonces todo eso nos distrae a nosotros y distrae a las demás personas, ¿verdad? Y si a mí no me distrae, pues a lo mejor al de al lado, sí. Entonces tengamos ese respeto y tratemos de usar la Biblia de forma impresa. Con respecto al ministerio de las hermanitas, como ya hemos mencionado, tienen ya mucho tiempo reuniéndose y mi hermano Israel dice que ha sido de mucha bendición para él por lo que ha visto en su esposa. Para mí también ha sido de mucha bendición por lo que ha visto mi esposa y también porque a veces yo mismo leo el material. La verdad que está muy bueno. Para los varones también por ahí, cuando tengan chance, échenle un ojito y para que también sean edificados. Entonces, quienes no tienen la oportunidad o no han podido venir, por favor, hagan el esfuerzo y vengan los martes de 7 a 9. Por ahí está mi hermana María y todas las hermanas estarán gustosas de verlas ahí. Y bueno, si hay, de las que están aquí, si no ha sido de bendición, que me diga, a ver, ¿no ha sido de bendición? Al contrario, ¿verdad? Bueno, recordarles los horarios de servicio también. Los miércoles a las 7:30 iniciamos y los domingos a las 11 de la mañana. Es una bendición poder estar todos juntos y como dice el Salmo 29 en el verso 2, que le demos la honra debida al nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo darle la honra en cuanto a la alabanza se refiere? Si llego a la mitad, si llego al último canto, si llego sin preparación porque se me hizo tarde y ahí vengo medio peinado, o la niña todavía con la colita así chueca y todos regañados y nos metimos y ya estamos en plena alabanza. Cuando llegamos a tiempo, tenemos tiempo para orar juntos como iglesia, como cuerpo en Cristo, y así como un solo cuerpo adorando al Padre con Jesucristo como nuestra cabeza, liderándonos para meternos hasta el lugar santísimo. Hay que hacerlo. Aprovechémoslo, ha sido una bendición. Ahora que nos podemos reunir, mucho tiempo no nos pudimos reunir y decíamos, es que ya nos queremos reunir, queremos ir a la iglesia, y cuando se abre la iglesia, pues llegamos tarde. Entonces, procuremos llegar a tiempo. Y sigue abierto el número de teléfono de mi hermano José Luis, por ahí está anotado atrás, se lo digo de todas maneras, 462-354-2756, se lo repito, 462-354-2756. Por la gracia de Dios, hoy casi estamos llenos, entonces esperamos que más hermanos se vayan sumando y entonces puede volverse un problema nuevamente lo del lugar. No haga confianza y reserve ahí con mi hermanito José Luis. Y la recomendación de hacer el uso del cubrebocas y guardar la sana distancia. Por allá atrás tenemos un dispensador de gel también para cuando llegue, también mis hermanos que nos hacen favor de tomar el registro de temperatura también nos ofrecen gel. Entonces mantengamos todavía las indicaciones de higiene. Y por allá atrás está la caja de las ofrendas también.
para quienes entregan el diezmo y ofrendas. Como bien sabemos, eso es personal y es con el Señor. No vamos a pasar con la cajita enfrente de ustedes. Cuando usted tenga el tiempo de pasar, ahí está. No queremos que nadie se quede sin participar. Entonces, por ahí en la segunda columna y atrás está una cajita color beige. Y no sé si alguien nos acompañe por primera vez. Creo que casi los conozco a todos. Sí. Nada más usted, hermanita, si me dice su nombre. Patricia. Bienvenida, hermanita Patricia. ¿Ya la había visto? Sí, ¿verdad? Sí. Soy malo para recordar. ¿Y usted, hermanita, si me dice su nombre? Adriana. Patricia Adriana. ¿Usted, hermanita? Usted sí es de casa, pero no me sé su nombre. ¿Me lo dice, por favor? Sí, usted. Guillermina, hermanitas, que el Señor les bendiga. Patricia, Adriana, Guillermina, ya no se me olvida su nombre. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que la ofrenda que cada quien trae, Él la multiplique y la haga rendir para los propósitos que hay de parte de Él. Padre, te damos gracias, Señor, en este día y te rogamos, Dios, que las ofrendas y los diezmos que se depositarán en la caja, Señor, que te rogamos, Dios, que sean recibidos primeramente con agrado tuyo, Señor. Que quien lo entrega sea alegre y gozoso de poder entregarte a ti también adoración a través de la ofrenda, Señor. Y te rogamos que su corazón permanezca así seguro y en paz de hacerlo como acto de obediencia, Señor, y acto de fidelidad a ti. Te rogamos, Padre, para quienes lo administran, que tú les des la sabiduría, Señor, para que puedan distribuirlo de la manera que tú quieres que se haga, Señor, y que no solamente sea en lo que Señor, en lo que nosotros contamos monetariamente, Señor, sino que tú lo multipliques más y más, Señor, para que sea provechoso en los planes que tú tienes, Señor, y en la extensión de tu reino. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, y agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos esta mañana? Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque pues ya como han visto tenemos a nuestros niños con nosotros y pues ya estamos todos juntitos como familia, amén, o familias. Pero también estoy muy agradecido con el Señor porque hoy vamos a volver a nuestras reuniones que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Los que ya han estado con nosotros por bastante tiempo, pues, o desde el principio, ya saben, pues, recuerdan cómo nos reuníamos, comíamos juntos, nos íbamos al parque, y hoy queremos hacer, como ya lo escucharon, queremos hacer de nuevo esto, de reunirnos juntos. Después del servicio nos vamos al parque, y nada más quisiera saber cuántos de ustedes vinieron preparados. Hoy sí voy a pedir que levanten sus manos, A ver. Vamos a hacer eso mero. ¿Saben qué? Yo creo que hay, supongo, unos 3 kilos de jamón por ahí, extra, y luego hay pan, creo, supongo que hay suficiente pan. Lo que quiero decir con esto es que los que no vinieron preparados, vengan, amén, acompáñennos. No se trata de comida, se trata de convivio, ¿sí? Se trata de pasar un tiempo juntos y quizás ahí jugar un par de juegos, amén. ¿Qué les parece? Amén. Ok, entonces así, de este modo los invito a que abran sus Biblias y hoy vamos a comenzar el capítulo 8 de Hechos. Vamos a estar estudiando los primeros 8 versículos. Hechos 8 del 1 al 8.
Y les quiero pedir, ¿quién de ustedes necesita Biblia? Creo que todos tienen su Biblia, qué bien. Al tenerlo en mano, por favor, pónganse de pie. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 1, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban, amén. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero decir antes de orar que el gozo que había en aquella ciudad era el gozo de los creyentes, ya que el mundo no puede gozarse en las cosas de Dios. Era el gozo de los creyentes, y yo quiero una vez más recordarles que la iglesia debe ser un grupo de personas gozosas, amén. Estamos aquí con gozo, no porque nos trajeron a la fuerza o venimos forzados, sino porque venimos a honrar a nuestro Dios y Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos permites volver a tu palabra, Señor. El primer día de la semana es cuando normalmente venimos todos juntos y, Señor, queremos aprovechar este tiempo muy bien, Señor. Queremos, Padre, abrir nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, tu mensaje, oh Dios mío. Y queremos, Padre, rogarte de que una vez más nos facilites tus consejos y podamos escucharte de buena gana, Señor, con deseos para que podamos aprender y continuar viviendo de acuerdo a tu voluntad y planes, Padre mío. Y ojalá de que continúes arraigándonos en tu palabra, trayendo a nuevas personas a la fe y cimentándonos a nosotros, a tu iglesia, en tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Le he titulado a la enseñanza esta mañana, el Evangelio es esparcido, y es la voluntad de Dios. Quiero decirles que es la voluntad de Dios que todos oigan el Evangelio. Amén. Dios sabe muy bien que no todos van a convertirse, pero sí es su voluntad que todos escuchemos para que al final del día, o sea, al final de nuestra existencia en esta tierra, nadie podrá tener excusa y decir nunca escuché, nunca me dijeron. Amén. Entonces es necesario hacer estas cosas. Pero en el capítulo 7 trató con la defensa de Esteban. Ya los que hemos estado aquí fielmente escuchando, ya nos dimos cuenta de todo lo que se trataba. Pero en el capítulo 8 ahora se centra en la dispersión del Evangelio por medio de la persecución. Y es necesario, una vez más, hermanos, que nosotros entendamos cuál es la razón que Dios nos tiene en este lugar. Cuál es la razón que Dios nos permite vivir hasta el día de hoy, o que seamos parte de una generación en la que venimos, en la que vivimos, tan oscura generación, llena de pecado, de maldad, con problemas en diferentes lugares. Y Dios nos permite vivir en estos tiempos, y tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito, ¿verdad?, de que tienes para mi vida? Jesús había dado órdenes a sus apóstoles de
esperar juntos en Jerusalén, si ustedes se acuerdan, en Hechos capítulo 1. Y entonces de ellos debían de esperar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él iba a morir, Jesús iba a morir en la cruz, y Dios les daría a ellos otro consolador. ¿Quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo que vino a ellos, que lo recibieron por primera vez y que fueron llenos del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Dios quiere. Amén. Entonces, Dios no les iba a dejar solos, y nada más nos recordamos a nosotros que lo mismo ha sucedido a nuestras vidas. El Espíritu de Dios vino a tu vida cuando tú le diste tu vida al Señor. Cuando le dijiste al Señor, ven a mí, dice su palabra que fuiste sellada su Espíritu. Pero ahora necesitamos ese poder que tuvo la iglesia al principio. Y lo necesitamos diariamente por diversas razones. Para vivir en santidad, para verbalizar su palabra, para aconsejar unos a otros, para compartir, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8, Jesús les había dicho que recibirían ese poder cuando haya venido el Espíritu Santo en ellos, y eso sucedió el día de Pentecostés. Entonces la presencia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas era necesario ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios en Jerusalén, para ir a Judea, amén, para ir a Samaria, para ir a otros lugares y hasta los últimos rincones de la tierra. Y vemos que todo esto tomó lugar en aquel día, en el libro de los Hechos, al principio, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie. ¿Y qué es lo que sucedió? Se convirtieron 3,000 personas. Y después se convirtieron 5,000 personas. Y después la iglesia, continuó creciendo en número la palabra de Dios. Entonces, ahora los apóstoles ya habían sido testigos entonces en Jerusalén. Pero era tiempo de llevar el evangelio a otros lugares. Ya era tiempo. Entonces, lo mismo con nosotros. Si nosotros ya estamos aquí, Dios nos ha dado el poder, nos ha dado su palabra, creo que estamos listos para tocar otras áreas, amén, otros lugares. Y bueno, yo no sé cómo Dios lo va a llevar a cabo, pero aquí Dios utilizó la persecución para que eso sucediera, amén. Lo hizo así de ese modo. ¿Por qué? Bueno, quizás estaban muy cómodos en Jerusalén, ¿verdad? No sé qué es lo que pasaba, pero ya todo estaba arreglado, ellos tenían el poder, pero estaban ahí en Jerusalén todavía y la iglesia había crecido. Ahora en esta enseñanza veremos 2 puntos. Primero, la iglesia es perseguida, versos 1 al 3. Y en segundo lugar, la iglesia activa. Amén. Nosotros necesitamos activarnos en el Señor. Amén. La iglesia activa, versos 4 al 8. Después entonces después de la muerte de Esteban, en el capítulo 7 del versículo, y el versículo 60, después de eso, dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Saulo, ya saben quién era Saulo, ¿verdad? Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Supongo que todos estaban tranquilos, estaban gozando, estaban reuniendo las familias después de la iglesia, después del servicio, se iban a comer juntos, oraban juntos y todo estaba creciendo. Pero de pronto vino una persecución en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de ¿dónde más? Y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero noten aquí que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y es posible que Saulo, al conocido por Pablo, haya ordenado la muerte, no solamente consentía en la muerte de Esteban, no solo quiere decir que estuvo de acuerdo con su muerte, pero es posible que él haya ordenado su muerte, ya que en Hechos 9, 1 al 2, leemos que Saulo había pedido cartas a los sacerdotes
que le dieran la autoridad para ir tras la iglesia en Damasco. Si le dan vuelta a una página ahí de su Biblia, en que el capítulo 9, los primeros 2 versículos, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, por esta razón creo de que no nos equivocamos al pensar de que cuando Esteban es arrestado y apedreado, Saulo tenía que ver con esta orden de darle muerte a Esteban. Y fue el inicio de la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Fue ese el inicio. Y dice la segunda parte del verso 1: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ahora yo quiero decirles de que con toda seguridad esta no era la gran tribulación. Y digo esto porque hay credos, hay ciertas religiones allá afuera que piensan y enseñan que la gran tribulación es algo del pasado, que ya sucedió la gran tribulación. Y luego piensan que aún sucedió antes de los días de Jesús, pero en realidad no tiene sentido lo que ellos enseñan. La verdad es que la Biblia nos dice que esta no era la gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre la gran persecución de aquellos días o cualquier otra persecución del pasado y la gran persecución de la gran tribulación de los últimos días? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos en primer lugar que ver cuáles son las diferencias bíblicas que existen para entender que las cosas, la persecución pasada y cualquier otra persecución, no tienen nada que ver con la gran tribulación. La diferencia es que las persecuciones pasadas fueron generadas en primer lugar por los seres humanos. Fueron generadas por hombres contra Dios, tales como movimientos religiosos o no religiosos, como imperios o gobernantes que no respetaron a Dios en ninguna manera. Pero la gran tribulación de los días finales viene de parte de Dios. O sea, una es generada por los seres humanos. Una tribulaciones, persecuciones son generadas por el pecado, por hombres, por seres humanos, y cualquiera de nosotros podríamos irnos lejos donde no seamos afectados, pero la gran tribulación viene de parte de Dios, donde nadie jamás podrá huir. Dice que algunos se meterán entre las rocas y pedirán que les caigan encima de ellos para morir. No podrán escapar el gran juicio de Dios. Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Que la gran tribulación viene de parte de Dios, no para castigar a la iglesia. Esto que quede bien claro, que permanezca claro en tu mente. La gran tribulación futura no es para castigar a la iglesia. ¿Por qué no? Porque Jesucristo tomó nuestro castigo. Si tú lees Isaías 53, ahí tenemos bien claro de que Jesucristo fue castigado en nuestro lugar. Amén. Y Dios no es un Dios, no es un juez injusto. Dios es justo. Que si Él ya cobró por nuestros pecados en la persona de Jesucristo, ya no hay por qué pagar la segunda vez. Pero sí van a ser castigados a cualquier persona que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno de ellos podrá escapar. Hermanos, entonces, la gran persecución de aquellos días no era la gran tribulación. Otra cosa es muy importante, de que cuando sucedan la gran tribulación de aquellos días, ¿dónde va a estar la iglesia? Amén. La iglesia va a estar en el cielo, con Jesucristo.
Amén. Así que si tú eres parte de la iglesia, vámonos. Amén. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos. Jesucristo sabe, pero sí, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, nos dice de que los muertos en Jesucristo resucitarán primero. Y luego los que estamos vivos así, como en el momento actual, seremos revestidos de inmortalidad y luego el Señor nos levantará para encontrarle en el aire. ¿Saben qué? Estas son las promesas y las palabras con las cuales debemos de alimentarnos cada día. Amén. Debemos de separar tiempo para pensar en que no somos de este mundo, que somos pasajeros. Y debemos de ver la vida de manera diferente a como el mundo la ve o como el mundo cree de la vida. Nosotros, hermanos amados, vamos a ser levantados al cielo antes de la gran tribulación. Lastimosamente muchos van a quedarse en esta tierra para sufrir ese tiempo. Pero el verso 2, ahí de Hechos capítulo 8, dice que Esteban fue enterrado. Le mataron, le llevaron a enterrar y hombres piadosos le enterraron e hicieron un gran llanto por él. Al final del verso 2 hubo gran llanto por Esteban. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, la persecución, quiero decirles, de acuerdo a la Biblia, la persecución es buena. Amén. ¿Cuántos quisieran ser perseguidos? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero la persecución dice la Biblia que es buena. ¿Ah? La persecución no solamente es buena, pero es necesaria. Por eso Jesús lo garantizó, que seríamos perseguidos, seríamos odiados por el mundo. Amén, porque es buena la persecución. Y son varias las razones. Tengo algunas aquí razones por qué es buena y necesaria. Porque la persecución cumple las promesas de Jesús. Cuando Él dijo, van a ser perseguidos. Y si no sucedió y si no sucede, entonces ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la palabra del Señor? Pues no sería verdad, ¿no? Entonces es necesario que la palabra de Jesucristo se cumpla en Mateo 10:22. Amén. Mateo 10:22. Ahí leemos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Una de las cosas que debemos de tratar de no ser aborrecidos es por causa de nuestras ofensas contra los demás. Porque saben, el mundo entero se aborrece. Hay odio unos contra otros. Y no tiene nada que ver con la causa de Jesús. Pero qué bienaventuranza es que si nos odian porque en realidad somos cristianos que no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Ah? Dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. Luego tenemos también Mateo 24:9. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces os entregarán a tribulación. Lo dijo Jesús. Y porque Jesús lo dijo, lo hemos visto desde el mero principio de la iglesia, que el mundo odia la fe. El mundo odia a Jesucristo. Es normal que lo hagan. Cuando si en una ocasión alguien te odia, la suegra se opone contra ti, o un miembro familiar se distancia de ti porque tú eres creyente, ya sabes que el problema no es contigo, el problema es con Cristo Jesús. Porque si tú te sales del Evangelio y luego vuelves a la vida antigua y te unes a las personas con quienes convivías antes y andas en los mismos caminos, tú vas a ser amada de esas personas, ¿sí o no? Te van a llamar por teléfono, te van a enviar textos a cada rato, eres parte de ellos, pero no eres parte de ellos, y por esa razón tú vas en otra dirección y ni siquiera te hablan o hay odio en sus vidas porque tú eres creyente. Entonces, cuando eso suceda, recuerda, el problema no es contigo, el problema es con el Señor Jesús. Pero dice en el verso 9 ahí de Mateo 24, entonces os entregarán a
tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Entonces la persecución cumple las promesas del Señor Jesús. Debemos tener siempre esto en mente. Amén. Pero en segundo lugar, la persecución es buena y necesaria porque permite llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. No sé, la verdad, si fuéramos perseguidos en el momento actual, ¿cuántos de nosotros iríamos cuando vamos huyendo de la persecución? Y podríamos en el camino compartir nuestra fe. No sé en realidad cuántos lo haríamos. Espero que sí lo hagamos si nos tocara esa parte, ¿no? Pero eso es lo que la persecución hizo a la iglesia primitiva. En Hechos 1:8, Jerusalén tenía que ser evangelizada, ya tenían hecho el trabajo ahí, pero luego seguía Judea, y luego Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, hasta los rincones. Esa es la razón principal por qué tenemos, amén, misiones. Misiones en México, para mí sería aquí quizás Samaria o a lo mejor serían los rincones de la tierra para mí, porque ya no iría más lejos. Pero esa es la razón por qué los misioneros van a China, van al Medio Oriente, van a Europa, van a diferentes continentes, porque Dios ha puesto en el ser humano, en los creyentes, este mandamiento de que nunca podemos decir no cuando el llamado viene de Dios. Esa es la razón. Amén. Mateo 10:23. Ahí dice, cuando os persigan de una ciudad, amén, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos? No, ¿verdad? Dice, cuando nos persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Me pongo a pensar de que obviamente Dios tiene el control sobre estas cosas. Dios tiene el control sobre principio y fin. Pero en cuanto a el cumplimiento de estas cosas, también nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de que Jesucristo venga, y Él no va a venir, porque yo he escuchado algunos comentarios, quisiera que Jesús venga ya, cuánto quisiera, pero no hacen nada ¿verdad?, para que se lleve a cabo su venida, nuestro arrebatamiento. Y Jesús no va a venir antes que el Evangelio sea predicado en el mundo entero, porque Él es Dios justo. Amén. Él quiere que todos escuchen, pero dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La persecución es buena, en tercer lugar, porque afirma la fe de los creyentes. Por ejemplo, cuando el cojo se sentaba a la entrada del templo y fue sanado por Pedro y Juan en el capítulo 3 de Hechos, ellos habían sido puestos en la cárcel, dice el capítulo 4. Fueron puestos en la cárcel y fueron puestos en la cárcel por predicar el Evangelio, por haber sanado al hombre cojo y por predicar en el nombre de Jesús. Entonces al siguiente día, los pusieron de un día a otro. El siguiente día los sacaron de la cárcel, los pusieron en libertad y luego fueron interrogados por los religiosos, los miembros religiosos ahí, los Sanedrín. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Como dijo Pedro ahí en Hechos 4:18 al 20, él dijo, no podemos dejar de hablar las cosas que hemos oído. Vamos a Hechos
4, 19 al 20. Ajá, y esas son las palabras de Pedro. Él comienza a decir en el verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y oído? Bueno, hemos oído la palabra de Dios, ¿sí o no? Hemos leído la palabra, hemos conocido la palabra. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto gente convertida al Señor. Hemos visto cosas grandes. No podemos dejar de decirlo. No podemos dejar de decir lo que el Espíritu de Dios hace por medio de su palabra en un pueblo incrédulo. Dios lo llama y convierte sus vidas. Entonces, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, dice el verso 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Entonces la palabra de Dios, la persecución, afirma nuestra fe. Y por eso es que algunas veces creemos de que tal vez un poco de zarandeo en esta ciudad ayudaría a la iglesia. Pues nos pondríamos a pensar, bueno, cuando hay guerras, terremotos y problemas y enfermedades, ¿qué es lo que pensamos? Jesús viene pronto. ¿No pensamos eso? Son cumplimientos de la Biblia, decimos. Amén. En cuarto lugar, la persecución es buena porque acelera el proceso de la vida en la tierra para llevarnos a nuestro hogar eterno. Las persecuciones nos llevan hacia allá. ¿Ven? Apocalipsis 6:9, ahí leemos, cuando abrió el quinto sello, Jesús abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar, aquí está hablando Juan, el apóstol Juan, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, como Esteban, como todos los que han muerto por el evangelio en el proceso de la vida, y aún los que van a morir durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Okay? Dice, vi a los muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Saben? Cuando llegue el día que Dios juzgue y venga la sangre de los que han muerto, de los mártires, cuando Dios juzgue estas cosas, esto no va a suceder sino hasta el día en que todas las naciones sean juzgadas en el trono blanco. Pero se dan cuenta hasta cuándo. Entonces ellos deben de seguir esperando. Es más, vayamos a Apocalipsis 6:11. Dice 6:11. Bueno, leemos de nuevo del verso 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidos blancos y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? O sea que faltan todavía. En el proceso de la persecución en esta vida, faltan todavía. En el momento actual, en países controlados por otras religiones, en otros países, o gobiernos que realmente están contra la iglesia, y cualquier tipo de gobiernos,
Hermanos, hay muchos creyentes que mueren diariamente por la fe, mueren por Jesús. Amén. Y nosotros de verdad debemos de orar por ellos. Somos ellos como nosotros, somos el cuerpo de Jesucristo y necesitamos orar por ellos, pedirle al Señor que no abandonen la fe, que no nieguen la fe. Sean de morir, que mueran. ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque hay persecución, amén, en el momento actual. ¿Y qué es lo que sucede con la persecución? Una vez más, está acelerando el tiempo, amén. Cuando ya todos hayan muerto y todos los que deben de oír hayan oído el Evangelio, entonces la iglesia será levantada. Pero ahí no termina el asunto. Todavía falta la gran tribulación para los que quedan. Y ahí van a morir varios creyentes desobedientes que se quedaron porque quisieron vivir a su manera y van a tener que padecer el tiempo de la gran tribulación y les va a ser muy difícil, muy difícil. Pero que es durante el tiempo de la gran tribulación que el número de los que están escritos que morirán por la fe tiene que cumplirse. ¿Ah? Entonces, la persecución acelera ese día, acelera ese día. ¿Qué sucede entonces? Es buena, ¿verdad? La persecución es buena. Logra estos puntos. Si esto no sucediera, entonces ¿cuándo vendría Jesús? Como les comenté la semana pasada, si los pastores renunciáramos al Evangelio, si dejaríamos de predicar, cerráramos las puertas, misioneros de otras naciones, todos dijeran, ya estuvo con ya no quiero más castigo. ¿Cuál fuera la situación de nuestros niños en días futuros? Si hoy nuestros hijos son rebeldes, si hoy no quieren obedecer, si hoy nos cuesta a los padres controlar a nuestros niños, ¿cómo va a ser el día de mañana? Donde no habría palabra. ¿Por qué? Porque los pastores cerraron las iglesias y los misioneros ya no quisieron sufrir. No, nosotros necesitamos ser ejemplo de la iglesia y fortalecernos en el Señor para continuar esta tarea que se nos ha encomendado y dejar un legado a nuestros hijos para que cuando el día de mañana venga, tenemos la iglesia continuando, amén, lo que Dios quiere de ellos y de todos nosotros. El mundo debe de oír la palabra de Dios. Entonces todos nosotros tenemos la misma responsabilidad ante Dios a procurar a que nuestros hijos conozcan la verdad, a pesar de la tribulación o de la persecución. En quinto lugar, hermanos, la persecución es buena porque recuerda que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Estamos de paso. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, dijo Jesús a sus discípulos, el mundo amaría lo suyo. Como acabo de mencionar, si nosotros obviamente no estamos en la fe, tenemos muchos amigos, pero si nosotros dejamos el mundo por seguir a Jesús, no hay amigos, hay enemigos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En su oración al Padre, Jesús ora por sus discípulos y le pide que los guarde en su nombre, porque ellos no son de este mundo. Juan 17:14. Dice, yo les he hablado tu palabra, les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Sino nosotros los creyentes no somos de este mundo. Somos. ¿Por qué no te das la vuelta, mira a tu compañero, compañera que está ahí a tu lado y dile, tú no eres de este mundo? ¿O sí? ¿O sí? ¿No, verdad? No eres de este mundo. Amén. Y porque no eres de este mundo, debemos de caminar en la verdad. Debemos de practicar la verdad. Debemos de dejarnos gobernar por la ley de Dios, por su palabra. Porque no somos
de este mundo. Por eso es que la iglesia entonces debemos de aprender a pensar y vivir como peregrinos, y cuando lo hacemos la perspectiva de la vida cambia, la forma de vivir cambia y las decisiones que hacemos tienen motivos diferentes. En Filipenses 3, 18 y 19 y 20. Les pido que vayan ahí, por favor. Filipenses 3, 18 al 20. Y ahí leemos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Este es un aviso para la iglesia. A fin de los cuales, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea, se gozan en la vida, no hay ningún motivo de Dios por vivir. Quieren llenarse con las cosas de esta vida, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si nosotros necesitamos ya dejar de pensar menos en lo terrenal, no puedo decir vamos a dejar de pensar completamente en lo terrenal y nos vamos a olvidar de todo. Sabemos que vivimos en este mundo. Sabemos que tenemos que trabajar, llegar a la oficina, los que trabajan en oficinas o los que venden, tenemos que vivir y es difícil, los que manejan para vivir. Pero debemos de empezar y continuar a confiar, a no confiar en las cosas que tenemos. Tengamos casa, carro, lo que sea, cuenta bancaria, en el momento de la muerte nada de eso te vas a llevar. En el momento de estar ahí tendido en la cama, nadie piensa en la cuenta bancaria. Nosotros como creyentes y conocedores de lo que dice la Biblia, aunque sea un poco, a lo mejor pensaríamos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos cuando estamos graves en cama? Yo lo que hago es encomendar mi vida a Dios. Y digo, Señor, si esto ya va a reventar, pues ya es hora, ¿no? No pienso en nada más que estar a cuentas con el Señor. Debemos de aprender y de continuar pensando menos en las cosas de esta vida, no agarrarnos demasiado fuerte de este ambiente, sino de las cosas del cielo, porque ahí está nuestro hogar. Nuestra casa es el cielo, para allá vamos, de allá somos, y aquí únicamente somos peregrinos. Dice el verso 20, más nuestra ciudadanía, ahí estoy en Filipenses 3, verso 20, más nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Ven? ¿Cómo la obtuviste? Por medio de Jesús, ¿verdad? Jesús te hizo ciudadano, ciudadana del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es nuestro hogar, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, la persecución es buena y una vez más es necesaria, la necesitamos y no la querramos. Amén. Y Dios lo sabe, y Dios sabe si vamos a qué nivel vamos a padecer en este mundo, pero que no somos exentos de las tribulaciones de esta vida. Y Saulo, dice el verso 3, vamos a Hechos 8, dice el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia. Amén. Saulo asolaba la iglesia, Saulo la perseguía, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces esto puede suceder a cualquier momento. Amén. Debemos de prepararnos. Porque acabo de mencionar, y ya ustedes lo saben, solo abren las noticias, se encienden las noticias y se dan cuenta de todas las cosas que están pasando en nuestro mundo hoy día. Amén. Y debemos estar preparados. Amén.
para no entrar en tentación en el momento que venga la persecución. Y es buena, amén, para poder llegar a nuestro hogar que Jesús ha ido a preparar para nosotros. Amén, y esa es mi oración, que tú ibas preparado, preparada. Amén. Pero ahora vamos a la segunda parte, la iglesia activa. Amén. En el proceso que estamos viviendo estos tiempos, la iglesia necesita activarse cada vez más. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Anunciando el evangelio. ¿Qué iban haciendo ellos mientras iban? Corriendo, iban hablando. Amén. Iban compartiendo la fe. Hacían evidente su fe por medio de la predicación. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Un poquito trasfondo acerca de la ciudad de Samaria. Se encontraba en la parte norte de Israel. Era la capital de Israel. 600 años antes de Jesucristo, los asirios conquistaron a Samaria y luego deportaron a todos los judíos, los adinerados, los deportaron y dejaron la pobreza, o sea, gente pobre en Samaria. Y luego de otros lugares, de muchos otros sectores, trajeron otras personas, otras culturas, otras naciones, o mejor dicho, gente de otras naciones, y luego ya eso llegaron y se colonaron ahí en Samaria. Y entonces, de ahí es donde sucede de que estos que vinieron se casaron con los que habían quedado en Jerusalén, y de estos salen los que conocemos como los samaritanos. ¿Han oído de los samaritanos, verdad? Los de Samaria. Que en realidad estos no se llevaban con el resto de los israelitas. Había odio entre ellos, habían problemas culturales. Los israelitas consideraban a los de Samaria de personas de baja clase. Pensaban de ellos que eran indignos, que no eran dignos, y había enemistad racial entre ellos, al grado que Juan y Santiago en Lucas 9, 51 al 56 pensaban que los samaritanos eran dignos de ser quemados. Por eso le dijeron a Jesús ahí en esos versículos: Señor, ¿quieres que mandemos a que llueva fuego del cielo y consuma a estos? Pensaban que ellos no deberían de existir. La experiencia de Jesús con Samaria, o con la samaritana, mejor dicho, en el pozo, ¿se acuerdan del pozo de Jacob? En el capítulo 4 de Juan. Este capítulo ilustra la tensión que había entre los judíos y samaritanos en aquellos días. Es más, esta mujer samaritana que vino a sacar agua le dice a Jesús: ¿cómo es posible que tú me pidas agua a mí siendo mujer? Y es más, los judíos y los samaritanos no nos llevamos, no nos hablamos. O sea, había una tensión tremenda entre ellos. Pero con todo esto, Felipe les predicaba el evangelio. Amén. Felipe pudo entender que el evangelio debe de ser predicado aún en Samaria, porque ya Jesús se los había dicho: ustedes van a hacerme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Amén. Ya lo sabía. Y obviamente no ir a Samaria sería estar en contra de Jesucristo. En mi caso personal, no sé por qué se me vino esto a mente. Yo pasé por la Ciudad de México en el 80. Iba rumbo a los Estados Unidos. Y nunca jamás en mi vida pensé que vendría a predicarle a todos ustedes y sentirme parte de México juntamente con ustedes. O sea, una cosa totalmente diferente. Los judíos tenían odio y los samaritanos odios unos contra otros. Yo nunca he visto a México de esa manera.
Solo que nunca supe ni pensé de que estaría entre ustedes anunciándoles el Evangelio por 4 años. ¿Y cómo sucedió esto? El Señor puso su palabra en mi corazón y sentí esa impresión que tú no puedes decirle a Dios no, cuando en realidad Él es quien te está diciendo, yo quiero que hagas esto, yo quiero que vayas a tal lugar, yo quiero que anuncies el Evangelio. No podemos decir no. Y si le decimos no al Señor, nos metemos en líos con Dios. Y tú no quieres tener problemas contra Él. Felipe pudo entender que Samaria también necesitaba oír el Evangelio. Ahora, pregunta para todos ustedes: ¿cuántos de ustedes quieren o han tenido deseos que Jesucristo venga pronto? Quiero ver manos levantadas, de verdad. Ok. Yo creo que menos de la mitad quiere que Jesús venga pronto. Amén. Para eso necesitamos activarnos, ¿ok? Porque Jesús no va a venir antes. No va a venir antes que el mundo escuche su palabra. Y a Jesús les había dicho de que debían hacerlo. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús qué señales de tu regreso, ¿qué les dijo Jesús? Porque ellos dijeron, Señor, pues qué señales nos vas a dar de tu regreso, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Cómo les dijo que habrían guerras? ¿Que habrían terremotos? ¿Habrían enfermedades? Nación contra nación, reino contra reino. Habrían muchos engañadores en los días postreros, Mateo 24, del 6 al 9. Pero les dijo, este no es el fin. Eso no es el fin. Ahí en Mateo 24, 14. Les dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, o sea, antes de esto van a suceder todas estas cosas. Hermanos amados, con todo lo que está pasando, y termino en breve, pero con todo lo que está pasando en nuestro mundo, pandemia global, ¿amén? ¿Dónde no ha llegado la pandemia? Y no es que no hayan otras enfermedades peores al problema del COVID-19. Hay muchas otras enfermedades, pero ha sido una enfermedad tremenda, no se puede negar. Un lugar en todo el mundo donde no solo de la pandemia se están muriendo muchos, pero muchos más mueren de muchas otras enfermedades peores que el COVID, la verdad. Los asesinatos, por ejemplo, las ventas de drogas, dejan muchísimos muertos. Y esto ocurre en muchos lugares. Hay problemas de control económico. El mundo entero está entrando a una nueva etapa de inflación, problemas económicos, negocios cerrados, devaluación de la moneda en muchos lugares, enfermedades incurables, terremotos en diferentes lugares, inundación en todo el mundo. ¿Ustedes se han dado cuenta de algunas de estas noticias? Algunos dicen, bueno, la verdad no quiero oír noticias, está bien, pero yo las oigo porque me interesa saber dónde estamos y orar y saber, recordar que el retorno de Jesús está cerca, está próximo. Hay rumores de guerras. El mundo necesita una respuesta y la palabra de Dios es la respuesta para ellos. Y hermano amado, hermana amada, tú tienes esa respuesta en tu vida, en tu corazón. Tú conoces lo que el mundo necesita, tú tienes la respuesta. La humanidad necesita la respuesta que todos nosotros como iglesia tenemos. Y debemos de compartirlo. Cuando Felipe predicaba a Cristo en Samaria, la gente escuchaba. La gente escuchaba. Y eso es lo que queremos, por lo menos que el mundo escuche.
porque estaban necesitados de oír el mensaje de esperanza. A lo mejor no todos quieren escuchar, hay muchos que necesitan oír un mensaje de esperanza, un consejo de esperanza. Note el verso 6 de regreso en Hechos 8. Dice, y la gente unánime, ¿qué pasa? Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Sí, vivimos en un mundo que necesita escuchar. Aunque no todos se van a rendir al Señor Jesús, pero el mundo necesita oír. Y los únicos que van a hacer que la palabra fluya, que la palabra vaya, somos los creyentes, somos la iglesia. ¿De qué otra manera? Dice el verso 7 y 8, dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Gozo de quiénes? De los que venían a la fe en Jesús. Eran los creyentes, la suma de los creyentes que se gozaban en el Señor. Y yo les aconsejo, y esta palabra es para animarles, que vayamos a nuestro hogar. Amén. Que busquemos las oportunidades de compartir la fe que conocemos. Que los vecinos conozcan que tú vas a la iglesia y que vean tu comportamiento, que eres una persona diferente a ellos. Y que busquemos maneras a través de los niños o jóvenes de que nos conozcan, y ojalá se abran para compartir la fe con ellos. Amén. Es tiempo. Debemos de dejar que el Espíritu de Dios mueva su palabra en nosotros hacia afuera, no dejarla estancada en tu vida. Amén. Esa es mi oración para cada uno de nosotros. Entonces, seamos esa iglesia activa. Comparte tu fe. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Vivamos pensando en cómo podemos ser útiles al Señor. En vez de retroceder e irnos distanciando un poco más entre nosotros, unámonos más. Hoy al final del servicio queremos estar juntos, amén. Y básicamente si hay necesidades de orar, oremos juntos, oremos por las necesidades de unos y otros, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias esta tarde, Dios, por la predicación de tu palabra, por la enseñanza, Señor, por recordarnos que el Evangelio debe de correr. El Evangelio no puede estar estancado. La iglesia debe de mantenerse activa, Señor, más que nunca en nuestros tiempos cuando vivimos. No es tiempo de llevarla suave, mucho menos de retroceder. No es tiempo de ajustarnos al mundo, sino a Jesús. Es tiempo de retomar las tierras y, Señor, y servirte y ser luz, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, ser la sal de la tierra, Señor. Te ruego de que nos instes a tiempo y fuera de tiempo, y pido pues que seamos esa iglesia activa, que estemos listos cada día para compartir la fe. Y yo te pido por la iglesia en este momento, por los hermanos que están aquí, que tú sanes sus vidas, que tú restaures matrimonios, que tú, Señor, perdones el pecado de cada uno y nos prepares para comenzar de nuevo contigo, a vivir una vida comprometida, Señor. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Los varones que nos ayuden a llevar, yo creo que un par de mesas. Gracias, mi Señor. Y yo creo, deja ver cuántos van a ir ahorita que termine. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos hablas al corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y reconocemos tu gloria. Reconocemos tu gran poder, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga. Y bueno, la invitación del pastor está hecha para convivir todos juntos. Vamos a estar en el parquecito de aquí adelante y ojalá puedan integrarse todos. Dios les bendiga.